Listo, estamos en vivo. Buenas noches a todas, a todos. Nuevamente nos encontramos aquí en una emisión más de Mezcal Derecho, ya resolviendo ahí los problemas de audio que tuvimos la semana pasada, pero ya estamos aquí en vivo y directo para platicar sobre, en esta ocasión, sobre el tema de la suspensión de derechos políticos, políticos electorales a los que vienen siendo personas que están procesadas, privadas de su libertad por un asunto vinculado a su proceso por una cuestión penal o materia penal. En esta ocasión nos acompañan y vamos a estar trabajando con Javo Mojarro, que está presente también, Hola, con hola. Walter Limón, Buenas con, noches. con Martín Sánchez y Buenas noches. con César Landeros. En esta Buenas ocasión, noches. Leo y Emilio pues tuvieron ahí unos contratiempos por cuestión de formar parte del proletariado y el capitalismo no los dejó llegar a tiempo, pero estamos entonces nosotros para platicar. El- les agradecemos también como le habíamos comentado, nuestros patrocinadores, a Crepes de Plaza Vestir y a Aquelarre, ahí en Morelos 211 Altos, por si quieren irse a tomar un mezcalito ahí con Pachuli, tengan la seguridad de que les va a ir muy padre, muy a gusto en esa parte. Javier, entonces te cedo la palabra para empezar con el tema, porfa. Sí, muchas gracias, mi estimado Eloy. Saludo aquí a mis compañeros Walter, Martín, César, el mismo Eloy. Gusto verlos por acá. A los amigos y amigas que nos acompañan en la transmisión, esperemos que sea de su interés el tema. Vamos a irle dando contexto a este tema que, como bien dijo Eloy, es la suspensión de los derechos político-electorales de las y los procesados, es decir, las personas que se encuentran privados de su libertad por la imposición de una pena ante la comisión de un delito. Este, Comenzaríamos por señalar que justamente los jueces tienen la posibilidad de imponer distintos tipos de penas, de medidas de seguridad, y para hacerlo, al menos el Código Federal Penal establece determinados elementos para individualizar la pena. La primera pregunta que yo pondría en la mesa para los integrantes, particularmente empezamos con el buen Eloy, que además es el especialista en temas de naturaleza penal, es qué requisitos de validez deben tener justamente estas sanciones en materia penal. Y insisto, por sanciones nos referimos a medidas cautelares, penas, medidas de seguridad. ¿Qué requisitos de validez, perdón, tienen que tener para poder ser impuestas? Mi Eloy, pues te dejo el micrófono nuevamente para que nos expongas tu opinión. Gracias, Javo. El tema, bueno, pues es por lo más interesante y actual, no viene siendo algo que ya se haya resuelto por completo, pero concretamente pues, creo que podríamos plantear, hacerlo muy sencillo para luego meternos a la cuestión de hablar todos y meternos al debate, que pues de entrada en el modelo penal mexicano, las penas ya tienen una finalidad, tienen un objetivo concreto. Y dentro de esas sanciones, o como tal, que tiene el modelo mexicano, bueno, por un lado, las penas en sí, como para que sean válidas, pues podemos decir que tienen que contar o deben de contar con un fin de reinsertar. Y reinsertar no es el coco wash que nos imaginamos de la naranja mecánica, de que así entran y los hacen que luego ya no cometan delitos, sino tratar de procurar que una persona, bueno, más o menos tome conciencia de lo que hizo y pues procurar que lleve una vida sin delitos. De hecho, es parte de lo que se hizo en la reforma con toda la intención para quitar esa obligación que tenía el Estado de readaptar o resocializar, que nunca la cumplía, pero ya por lo menos no se volvió una obligación, se volvió una procuración de que llegue esa parte. Entonces, sobre esa perspectiva, uno de los elementos esenciales de las penas es que estas penas no sean trascendentales y no sean inusitadas. Dentro de esta cuestión me voy a lo inusitado, que está, bueno, en México lo tenemos en el 22 constitucional y prácticamente podemos encontrar bastante información en derecho internacional sobre derechos humanos, que lo inusitado significa que no vaya con este fin, o sea, que impida que la sanción que se imponga impida que la persona se reinserte. Por ejemplo, por eso podemos hablar de que pena de muerte, pues no tiene ningún fin de reinsertor, solo que lo reinserte a la tierra, ¿verdad? O no sé, pues eso es lo que pasa. O también las cadenas perpetuas, ya sean de facto incluso, no tienen esta finalidad o objetivo.
Pero entonces, ahora vamos al tema de las suspensiones, justo lo que son suspensiones, inhabilitaciones, etcétera. En un primer momento se habían planteado como sanciones o medidas de seguridad, luego por lo menos en algunos estados cambiaron apenas, pero el asunto está que constitucionalmente tenemos ahí, entre comillas, es algo que vamos a platicar más adelante, esa cuestión de suspender los derechos político-electorales. Y eso es como una medida cautelar más que una sanción, porque es una vez que se vincula a proceso a una persona, se suspende el tema del derecho electoral por el estar sujeto al proceso, pero particularmente por estar privado de la libertad. Ahí es donde, bueno, más adelante platicaremos porque qué pasa realmente si eso se vuelve una medida, a lo mejor no una pena, pero una medida trascendental o también inusitada, porque si lo que tratamos de hacer es, cuando ya una persona está sentenciada, reinsertarlo a la sociedad, como una persona que todavía ni siquiera está sentenciada, que por muy detenida que esté, sigue siendo inocente y está siendo procesada apenas, vamos a adelantarle un fin de una sanción que implica suspender o no habilitarle sus derechos, ¿no? Como tal. Porque luego ya es ese tema, rehabilitación, resocialización, pues era rehabilitar no en el sentido de, por ejemplo, quitarle un mal, era volverle a dar los derechos que le quité. Bueno, pero ¿por qué le quité derechos? Ah, porque hay una sanción en una sentencia. Pero ¿qué pasa cuando no tengo esa sentencia? ¿Hacia dónde va esa parte? Entonces, por lo menos creo que lo que quería yo dejar planteado es ese tema de lo que viene siendo inusitado, ¿no? Cuando las sanciones o las medidas restrictivas violentan más allá derechos que aparentemente el mismo sistema de derechos humanos y constitucional obliga a habilitar y garantizar. Ese sería mi punto ahorita, Javo. Gracias. Gracias, mi estimado Eloy. Walter, ¿qué opinas de esta pregunta? Bueno, buenas noches a todos. De nuevo un gusto estar aquí platicando sobre temas relevantes como el que hoy se agendó. Bueno, yo comenzaría con comentar que desde la Convención Americana de los Derechos Humanos ya se establece la posibilidad de que los estados, mediante sus normas internas, reglamenten el ejercicio de derechos políticos por razón de alguna pena impuesta por un juez de lo penal. ¿Sí? Hablamos del artículo 23.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Y también se me hace interesante apuntar lo que establece el artículo 38 de la Constitución Federal. Recordemos su primer párrafo, que dice que los derechos de los ciudadanos se podrán suspender y ahí nos desglosa una serie de supuestos que son posibilidades en el contexto de nuestra Constitución Federal que podrían motivar la suspensión de derechos políticos o de los ciudadanos, pues. Digo, más allá de que posiblemente el texto actual del 38 constitucional sea un tanto anacrónico, ¿no? Por el lenguaje que utiliza, por ejemplo, una de las hipótesis que maneja es estar sujeto a un proceso penal a partir del auto de formal prisión, ¿no? Ya sabemos que ya el auto de formal prisión, pues no es algo que se maneje en el proceso acusatorio. Pero además, vaya, esta hipótesis, por ejemplo, creo que está un poco más allá de lo que dice el artículo 23 de la Convención Americana. La Convención Americana establece que desde el punto de vista punitivo o sancionatorio, solamente podrían restringirse los derechos o reglamentarse los derechos por razón de una sentencia emitida por un juez de lo penal. Acá no hay sentencia, acá sería una persona que está sujeta a un proceso punitivo, penal, y pues sería cuestionable. Y precisamente esta hipótesis ha generado diversos precedentes e interpretaciones por parte de los órganos jurisdiccionales mexicanos.
Ahora, sobre la pregunta concreta de cuáles serían los requisitos de validez, que ya Eloy nos adentraba un poco sobre algunas de las cuestiones que precisa el artículo 22 de la Constitución. Yo agregaría también el artículo 14, ¿no? Principio de legalidad. O sea, una sanción, una pena debe de estar prevista expresamente en la ley. O sea, las conductas que son sancionables deben de estar descritas de manera concreta en la ley, y la sanción aplicable a esa hipótesis debe de estar también prevista expresamente en la ley. No podemos utilizar la analogía o la mayoría de razón. Y en cuanto al 22 constitucional, que vaya, en este tema también le di una checadita. Además de la prohibición de que se impongan penas, decía Eloy, inusitadas y trascendentales, que bien explicó cómo, o sea, lo inusitado no se refiere a su acepción gramatical, ¿no? Como no usado, sino más bien aquellas que han sido abolidas por inhumanas. Eloy nos dio varios ejemplos. Pero también prohíbe el artículo 22 constitucional las penas infamantes, que son aquellas que estigmatizan a la persona. Vaya, un ejemplo, podríamos hablar de estos famosos, luego quieren hacer registros de personas infractoras, ¿no? O la publicación de sentencias, por ejemplo, nuestro Código Penal anterior, o no sé si la legislación penal, Eloy nos podría ilustrar al respecto, hablaba de la pena de publicación de sentencias, una pena, desde este punto de vista, violatoria del 22 constitucional por ser infamante. Y vaya, lo que yo advierto del 22 constitucional es que exige que la pena sea proporcional, o sea, que uno de los requisitos de la validez de la pena o de la sanción en materia penal sea proporcional, y esto solamente se logra primero, o sea, el primer requisito para lograrlo es con la construcción de una norma clara que le permita al juez graduar la gravedad de la conducta, es decir, establecer montos mínimos y máximos para que el juez pueda determinar con base a un juicio de reproche que pues qué monto de la pena, de la sanción, en este caso, por ejemplo, si hablamos de una inhabilitación, pues, ¿por qué tiempo, no? Señalar de 1 a 5 años, entonces con base en ese análisis que haga el operador jurídico, determinar dentro de ese parámetro qué sanción se le va a imponer, la cual tiene que ser proporcional a la gravedad de la conducta. Ahora, también tendríamos que considerar que estas reglas también serían trasladadas al ámbito del derecho administrativo, del derecho sancionador en el ámbito administrativo, y más concretamente tratándose de la suspensión de derechos políticos, pues estaríamos hablando, por ejemplo, de que las inhabilitaciones para ejercer cargos públicos, pues materialmente nos lleva a una suspensión de derechos políticos. Y la aplicación de inhabilitaciones, pues también en materia administrativa, claro que también es una sanción prevista en normas penales, pero en materia administrativa, pues también tendría que estar sujeto a este tipo de reglas, ¿no? Y pues para no extenderme, por lo pronto ahí le dejo. Muchas gracias. Sí, claro, fuerte y claro, mi estimado Walter. Pues en esta primera ronda podemos concluir como puntos importantes. Eloy nos comentaba que debemos de partir de que la finalidad de una pena, al menos en nuestro sistema penal mexicano, debe ser la reinserción de la persona condenada a la sociedad. O sea, se busca que esta persona vuelva de alguna forma a ser parte útil de la sociedad, que por lo tanto las penas no deben de ser inusitadas, señalaba Eloy y lo recalcaba también Walter, en el sentido de que estas no deben de evitar justamente que se consiga la finalidad, que es la reinserción. Y él nos ponía de ejemplo la pena de muerte, que evidentemente pues no habría manera de que la persona regresara a la sociedad, o las cadenas perpetuas, que es estar dentro de la prisión el resto de la vida de esa persona. Esta es como la finalidad
principal, eh, después parte ya, o brinca, digamos, al tema central de esta plática, que es la suspensión. Y empieza ahí como a poner en entredicho si la suspensión de los derechos político-electorales que Walter nos adelantaba el marco normativo donde se encuentra prevista esta suspensión, que es prácticamente el artículo 38 de nuestra Carta Magna en relación con el 35, que habla de los derechos político-electorales como tal, que esta suspensión estará cumpliendo o no realmente con la finalidad de reinsertar a la persona a la sociedad. Es decir, está justificado sobre todo desde el momento en que opera. Y también lo decía Walter en su intervención, o sea, la Constitución se quedó ya atrás en el sentido incluso de las etapas procesales del, digamos, el procedimiento penal en México, pero también siento yo en contra de la presunción de inocencia, porque ahí se hablaba de una suspensión desde el auto de formal prisión, decía, dice el texto todavía, que evidentemente Walter nos adelantó que hay criterios tanto de la Corte como del Tribunal Electoral que finalmente ya han como desviado el rumbo de ese artículo en particular, de ese texto. Y Walter agregaba además a lo que Eloy nos comentaba respecto a los requisitos de validez, que de igual forma la pena no puede ser del tipo que infame a las personas a través, por ejemplo, de ese tipo de sanciones donde hay registros de sancionados, que en materia electoral también se está poniendo hoy en día, pues diría yo como de moda, aunque la palabra a lo mejor no es la más correcta, sobre todo para cuestiones de violencia política de género. Pero regresando al tema central, estas exhiben de alguna manera a las personas que tienen la sujeción de una pena. Y además atenta un poco incluso contra temas de datos, de protección de datos personales, cuestiones así, y agregaba que además la pena debe ser proporcional. Es decir, que cuando el juez individualice la sanción, esta tiene que guardar relación con el daño que se causa. Por ahí el Código Federal Penal, creo que en el artículo 52, establece que el juez tiene que tomar en cuenta factores externos del propio procesado, así como el daño que se causa. Esto podría ser de alguna manera como el intro hacia nuestra plática central, que es la suspensión de los derechos que Eloy puso en la mesa como pena. Es decir, vamos a cuestionarnos aquí si evidentemente se cumplen los requisitos de validez cuando ésta se impone. Mi estimado Eloy, pasamos al segundo bloque, a menos que quisieras también resaltar algún otro punto de estas dos intervenciones, incluyendo la tuya. Si no, por ahí te dejo el micrófono. Gracias, Javo. Yo creo que vamos a plantear para no desviarnos también y escucharlos a ustedes. Digo, porque el primer bloque pues, ya también Walt se empezó a meter al segundo y al tercer bloque y todavía ni empezábamos, todavía ni llegábamos y ya estaba ahí aventándonos para allá. Yo tenía ganas de levantar la mano, espérese, aguante. Vamos a platicar, ahorita vamos a retomar sobre todos esos temas respecto, como bien lo decía, ¿no? Si la Constitución permite o no permite, que si el Tribunal Electoral ya lo dijo o no lo dijo, o sea que sí, pues, de hecho, creo que Aguascalientes fue parteaguas en eso hace varios años, en el tema de la suspensión, pero sobre todo con los detenidos, no, ahí es donde la Corte, digo, el Tribunal Electoral todavía está en ese inter. Esta parte, este segundo bloque, bueno, primero le recuerdo y agradezco a todos los que, todas y todos los que nos están viendo, agradezco sus comentarios, saludos. Recuerden que si hay algo que quieran plantear, alguna pregunta, alguna duda, lo pueden, o alguna opinión, lo pueden plantear ahí en el chat y con mucho gusto vamos a tener una parte casi al final donde vamos a meternos también a sus comentarios y platicar sobre ellos. La siguiente pregunta para ir calentando y preparando ya el debate sería, bueno, concretamente, ¿qué es la suspensión? O sea, ¿qué es la suspensión de derechos políticos para los procesados en materia penal? ¿Y qué es la suspensión? No tanto por lo que ya hemos comentado Walter y yo, sino en el contexto de, bueno, ¿cuáles son los derechos que te tratan de suspender con este tipo de sanción o medida? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el objetivo? Javo. Gracias, amigo. Bueno, sí, efectivamente, como ya se adelantaba, pues primero, los derechos están establecidos en el artículo 35.
Nosotros comúnmente le llamamos derechos político-electorales, pero en realidad habla un poquito de más cosas. Nos vamos a enfocar en estos y los entendemos como el derecho tanto activo pasivo del voto, es decir, el derecho a votar, también el derecho a ser votado, y hay unos derechos que tienen que ver con la afiliación a partidos políticos, con inclusive constituir un partido político. Por ahí ya en los últimos años se habla del derecho a integrar autoridades en materia electoral, ya sea las autoridades administrativas electorales a nivel nacional o a nivel local, como los tribunales también, que se crearon a partir de la reforma político-electoral del 2014. Entonces ahí se establece un catálogo y la Constitución dice, estos son los derechos de la ciudadanía mexicana, ¿no? O de los ciudadanos y las ciudadanas mexicanas, y por ahí los establece. Incluso en una reforma constitucional metieron por ahí el desarrollo de procedimientos de participación ciudadana, de procedimientos de democracia directa. Por ahí está regulado revocación de mandato y algunas otras cosas. Siento yo un poco fuera de lugar, pero encontraron ahí como esa posición. Pero luego nos brincamos al 38. Bueno, antes el 36 te habla de obligaciones. Luego el 38 de la Constitución señala que los derechos y prerrogativas de las y los ciudadanos, en mi juicio, quiero entender todos los que señalaron en el 35, se pueden suspender por las siguientes razones. Y otra vez una serie de fracciones que establecen supuestos. De hecho, la primera dice por el incumplimiento de las obligaciones del 36. Entonces ahí sería como el primer apartado. Y si tú vas y revisas desde el 36, incluso hay cosas como el servicio militar, que igual no nos vamos a meter aquí en ese rollo, pero que decías, ah, caray, entonces si no lo hago, voy a ser sujeto a esta suspensión. Pero ya concretamente hay una que establece que justamente por estar sujeto a una pena de carácter, o más bien a una sentencia, bueno, no habla de sentencia, habla a un procedimiento de carácter penal, y dice ahí, lo decía Walter, esto a constar a partir del auto de formal prisión. Entonces, contestando la pregunta concretamente, esta es la suspensión. Esta es la suspensión de derechos político-electorales que marca la Constitución. Evidentemente, ya la norma reglamentaria ha ido como enderezando un poquito esto. Si revisamos, por ejemplo, el Código Federal Penal, ahí ya te habla de la suspensión ante una sentencia firme o ejecutoriada, justamente, pienso yo, en respeto al también derecho a presunción de inocencia. En materia electoral hay dos jurisprudencias, una del 2011 y otra del 2013, me parece, donde hablan que esta suspensión solamente puede operar, lo digo medularmente, cuando hay una privación de libertad. Es decir, si hay un proceso penal, pero no está sujeto a esa privación, aunque sea de manera preventiva, no tendría por qué operar la suspensión, justamente. Pero entonces ya aterrizamos, mis estimados amigos, en la gente que está procesada, que está privada de su libertad, pero que todavía no tiene una sentencia firme. Es decir, todavía es inocente hasta que se demuestre lo contrario, por ahí se dice. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Estrictamente están privadas de su libertad y por ende la norma se tendría que aplicar, que en este caso es la suspensión de los derechos, que como bien dijo Eloy en su primera intervención, debe ser una pena o una medida de seguridad de carácter transitorio, pero de todas formas en ese momento ya te está causando una afectación en tus derechos, sobre todo si al final imagínense que la sentencia sea absolutoria, pues en realidad entonces hubo ahí una privación injustificada. Y no me quiero brincar al siguiente paso, lo voy a dejar para la etapa del debate, de si de verdad en esta etapa preventiva de prisión, las personas tendrían la justificación, o el Estado tendría la justificación de privarlas de sus derechos político-electorales o no. Y hay por ahí algunos antecedentes también, inclusive de carácter internacional. Pero, pues atendiendo a la pregunta, y para dejar también que mis compañeros puedan abundar, prácticamente esos son los derechos que marca la Constitución y esos son los motivos por los cuales podrían suspenderse. Muchas gracias. Gracias, Javo. Bueno, Martín,
¿Tú qué opinas sobre el tema, sobre esta suspensión? ¿Qué derechos, los motivos? ¿Qué consideras sobre esto? ¿Yo qué opino? Bueno, pues ya mis compañeros platicaron lo que dice el derecho y no lo voy a repetir. Yo opino que el tema de los derechos políticos y electorales está relacionado con un tema filosófico y una característica de los estados mm, contemporáneos, que es una aspiración a la democracia. O sea, claramente los derechos políticos electorales están vinculados con la democracia. Yo no quisiera hablar de la suspensión de derechos de los que están sometidos a un procedimiento y tienen la presunción de inocencia, sino de los derechos políticos de los que son condenados, de los privados de su libertad, que, dime tú, Eloy, la mayoría de las sentencias no contienen una suspensión como condena, ¿o me equivoco? Lo de cajón, los jueces federales, por ejemplo, eso sí, en sus formatos de sentencia que tenían, lo ponían dentro de los resolutivos, pero bueno, parte de las penas como tal, pero no en todos los estados ocurre eso. Lo que yo encuentro es que hay una imposibilidad material para que las personas que están privadas de su libertad con motivo de un procedimiento terminado o no, es lo que ha marcado la pauta, la imposibilidad material de que las personas que están en la cárcel pues voten y sean votados. Una imposibilidad material, un hecho, una cuestión complicada de logística. Imagínate si a algún loco se le ocurre decir, pues sáquenlos, llévenlos a votar. Bueno, pues yo justo es lo que quiero decirles. Si alguien está en contacto permanente y directo con las autoridades que nos gobiernan, hasta en el lugar en donde duermen, son ellos. Yo todavía soy mucho más libre adentro de mi casa que ellos que están en contacto permanente con el Estado. Yo no sé por qué no nos cuestionamos y por qué no pueden votar. Incluso, también dime tú, Eloy, porque tú eres el penalista. La idea de reinserción no nada más es decir, tú te saliste de la sociedad y yo te vuelvo a insertar, sino un poquito es también responsabilidad de la sociedad que provoca la delincuencia, ¿no? Es decir, no eres un enfermo, no eres un inadaptado, no eres un maleducado, eres una persona que cometió un delito y este sistema se justifica en la medida en que yo te pueda reinsertar a la sociedad, pero entendiendo que no es que estés tú maleducado, loco, enfermo. La misma sociedad de algún modo te expulsó. Si ellos están en contacto permanente con el gobierno, a mí me parece que sería muy razonable que pudieran votar, que pudieran participar en función de una mayor democracia. La imposibilidad material, pues sí se ve complicada, pero pues a mí qué me importa, yo no soy el INE. ¿Que puede costar? Seguramente sí va a costar, pero la democracia cuesta. Lo prefieren gastar en otras cosas. Si el costo de la democracia bien vale la pena gastarlo. Yo diría, ¿por qué no pensamos mejor en no suspenderle a nadie y ni siquiera a los condenados? Y la imposibilidad fáctica de que vayan a votar, pues vamos a superarla. Llévales una casilla o que hagan comicios ahí, que se organicen. No se pueden, lo que quieren, no hay nadie del INE o del IE. No se podría organizar una casilla en un cerezo. Finalmente, el ejercicio democrático, la participación, la base democrática sería mayor y eso también puede favorecer a la reinserción, que es la finalidad del sistema penitenciario. En fin, eso pienso. Gracias, Martín. Sí, bueno, ahorita
Ahorita retomamos varios de los puntos. Al final, bueno, voy a, como lo hizo Javier, resaltar los puntos esenciales, pero creo que varios de esos puntos los vamos a poder meter en el debate final, ya entre todos platicando justo si entonces es posible o no es posible suspender o no en ese tipo de temas, ¿no? Desde si válidamente podemos verlo, como dices tú, desde la onda constitucional o onda operativa, pero si realmente en un estado actual de derecho podemos seguir hablando de suspensión. Tiene mucho que ver con el origen de por qué se suspendía, que ya platicaremos de eso más adelante. César, tu opinión sobre el tema. Sí, pues, híjole, es un tema, pues como todos los que se han planteado para este foro, pues controvertido, complicado y complejo. Yo considero que hay que hacer una distinción muy grande y es fundamental entre la prisión preventiva y lo que es ya una persona que está condenada con una condena ya en ejecución. Cambia mucho la situación porque sí, la prisión preventiva no deja de ser una medida cautelar, ¿no? Y como todo lo que tenemos en nuestro sistema jurídico, una medida cautelar únicamente se justifica, o más bien dentro de lo que alcanza una medida cautelar, justifica nada más aquello para lo cual está prevista, es decir, su finalidad, ¿no? Y la finalidad de esa medida cautelar, de la prisión preventiva, pues es evitar que una persona se abstraiga de la justicia, ¿no? Entonces yo no veo el impedimento que pueda haber para que una persona que está privada de su libertad pueda ejercer un derecho al voto. Obviamente, y como comentaba Martín también, como comentaban también por ahí los demás, habría que ver cuáles son las condiciones que tendrían que garantizarse para que se pueda ejercer ese derecho al voto, en las mismas condiciones en las que lo tiene cualquier ciudadano fuera de una prisión. Ahora, y obviamente también esa medida pues tiene que restringirse únicamente a la prisión preventiva, no tendría por qué limitarse otros derechos que sí pueden ejercerse, ¿no? Es decir, quizá inclusive ser votado, ¿no? Claro, condicionado estaría la persona pues a recibir una sentencia absolutoria. Ahora, pasando al otro punto, ya tratándose de una persona que sí está condenada, que ya se probó y es firme el hecho de que cometió un delito y ese delito lo va a mantener en prisión, pues bueno, ahí tenemos una imposibilidad fáctica para ejercer muchos de los derechos, ¿no? En principio también habría que ver que el derecho y junto de la mano con los derechos humanos y con la filosofía social que trae toda esta corriente de los últimos años, sí nos lleva a que ha habido una evolución favorable para ver que un ciudadano efectivamente vaya, pues ahora sí que se vaya cohesionando, ¿no? La responsabilidad social que tiene digamos, redundando la sociedad, también en favorecer que cada vez más personas vivan más conforme a las reglas sociales y haya menos, digamos, delincuentes o menos cultura de la delincuencia, ¿no? Entre todo lo que se ha visto. Entonces sí habría que ver si una persona que está condenada, cuáles serían las consecuencias, ¿no? Ya él está privado de la libertad, pues es una situación bastante complicada, ¿no? Y vaya que en los últimos años, pues ha cambiado los protocolos, simplemente pues la ley de ejecución de penas, pues ya prevé muchas garantías, ¿no? Derechos a la salud, inclusive la garantía del Estado de que los presos tengan una dieta, tengan un seguimiento de su historial clínico, una vigilancia, derecho a la capacitación para el trabajo, derecho al trabajo, inclusive si se puede. Ahora que se los cumplan. Sí, también. Entonces, sí, bueno, y es más, ¿por qué no decirlo? Inclusive hay una exigencia ya constante en las comisiones de derechos humanos de ir a vigilar, ir a ver que en ocasiones los presos, no sé, reciben menos litros de agua que acá afuera y se ordena garantizar ese servicio, ¿no? Entonces, yo creo que sí se puede.
Y habría que abrir un debate muy filosófico en el sentido de hasta dónde sí se puede y sí se debe ya ampliar un poquito más los derechos de los presos, considerando que obviamente pues están con una sanción, ¿no? Que están padeciendo. Sí, es lo que les comento. Gracias, César. Bueno, para hacerlo rápido y sobre todo meternos a los puntos esenciales del debate ya en un momento más. Bueno, yo, por ejemplo, del comentario que hizo Javier, bueno, de entrada, lo resaltable o lo que quiero resaltar yo es un punto esencial que también algo comentó César, que es la cuestión de, pues, el votar y ser votado, ¿no? Javier nos habla de los derechos políticos, cuáles son, y entonces, en su caso, cuál es la suspensión. Creo que ahorita vamos a meternos y platicar en esa parte, hasta dónde puedo bajar de la Constitución una sanción o medida o pena que es ambigua como tal. Algo así comentaba Walter de la cuestión de la legalidad, o sea, la suspensión. Entonces, todos los derechos político-electorales se suspenden. Sí, bueno, ¿por qué? Justo vamos a esa parte a platicar. Pero eso, el tema de votar y ser votado. Y eso lo relaciono con lo que comentó Martín respecto del contacto directo, que es algo también que yo he platicado varias veces y que seguramente lo retomaremos, de por qué si son aquellos que en mejor medida pueden medir, perdón por la redundancia, pueden medir concretamente el trabajo o la actividad que hace la autoridad estatal, sobre todo con el uso de la fuerza, con el uso de la restricción de los derechos, que es el que mejor nos puede dar la información viviéndolo diario, porque ellos no poder decidir qué autoridades quieren que de día les afecten esos derechos. O sea, ¿por qué les voy a restringir ese poder de decidir pues, quiénes finalmente van a administrar las cárceles? O sea, no directamente el administrador, pero sí el Poder Ejecutivo, por ejemplo. O sea, porque independientemente de que tengamos un juez, realmente la administración sigue siendo el Poder Ejecutivo. Entonces, ¿por qué les impido, como tal, lo que comentaba Martín, si tienen ese contacto directo, por qué hay que suspender? Y Y claro, además los jueces, Eloy, los jueces también son democráticamente designados sí, en elección indirecta. de acuerdo, pero me refiero a que si el juez supuestamente tiene que vigilar la ejecución de las medidas y sanciones, ¿por qué esa ejecución, por lo menos en los centros carcelarios, sigue estando en el Poder Ejecutivo? Si constitucionalmente no es un poder del Poder Ejecutivo, que es algo que podemos platicar ahora. Bueno, la imposibilidad material, como bien decía Martín, bueno, físicamente, pues no se puede, ¿no? Entre comillas, no se puede. Sí, obviamente no se puede ir porque ahí no se pone una casilla, no se pone una cuestión especial, que se podría, seguramente podemos platicar ahorita el tema. Y de César, con un tema muy importante también, es la cuestión de, al principio él comenzó con, bueno, si estamos hablando de la suspensión que se da desde la vinculación o el inicio del proceso, pues son medidas cautelares. Entonces, las medidas cautelares, y platicaremos también seguramente ese tema, tienen una finalidad, y la finalidad son disminuir riesgos. Bueno, ¿cuáles son los riesgos que tienen al votar una persona, por ejemplo? Que también lo planteó César, bueno, ser votado. ¿El riesgo Pues de que ser votado o el qué? riesgo es que votes por Morena. eh, el riesgo, o por el RI, por el azul, por el que sea, o sea, el riesgo a ser votado una persona, es que vas a votar por una persona que está procesada, y, como él lo dijo, está procesada, es inocente, ¿qué pasa? Fue absuelto, no pasó nada, condenado, no pasó nada, no tiene un requisito de legitimación para poder acceder al puesto. Ahí el problema sería, si por ejemplo votamos por él, y resulta que lo sentencian, queda definitiva y firme y está encerrado, entonces, ¿qué pasó con esa elección, verdad? Entonces, es que llega a ganar. Bueno, ahorita lo platicamos, pero creo que es algo importante, esa cuestión de los riesgos. Las medidas cautelares se basan o se mueven con base a riesgo. Riesgos de peligro de fuga, riesgos de afectación a la sociedad, cómo afecta a la sociedad si me permites votar, riesgo de afectación a la víctima, cómo le afecto si me permites votar o si me permites hasta asociarme. Digo, no voy a salir a los mítines, pero ¿por qué no puedo afiliarme a un partido político si estoy encerrado, no? O sea, ese es el tema. Creo que es algo también de lo que resaltó César. Y entonces, ahora sí, bueno, creo que podemos pasar, y ahí sí les doy la palabra a quien la quiere ir tomando, abra micro y platicamos. ¿Qué pasa entonces? O sea, en un estado como el actual, constitucional de derecho, en materia de protección de derechos fundamentales y humanos,
principalmente humanos, luego fundamentales, eh, sería válido intervenir esos derechos de una persona, ya sea que está privada de la libertad y se le dictó un auto de vinculación a proceso. Creo que podemos librar y dejar a un lado el tema de que pues, la Constitución tiene un error, como bien lo dijo Walter, que el error fue del legislador, que no lo adaptó, como tiene muchos errores desde el 2008 que no han sido adaptados, pero uno es eso, ¿no? Pues creo que la legitimación constitucional no existe, no se puede suspender un derecho político electoral de una persona, aunque esté privada de la libertad, así de fácil, porque la Constitución no lo permite. ¿Por qué no lo permite? Porque se habla del auto de formal prisión. Bueno, todos los del sistema tradicional que aún tenemos podríamos ver, pero los nuevos no existe un auto de formal prisión. Creo que ahí va un tema de origen. Si no existe un auto de formal prisión, pues creo que sería un debate, y yo creo que estéril, que la Corte dijera, ay, si estás privado o no, ¿qué te importa si está privado o no? Tú controlas la Constitución y la Constitución no dice que lo puedas suspender sus derechos en ese aspecto. Un error del legislador, sí, y ahí no puedes interpretar, es materia penal, porque luego puedes aventarte otro rollo, ¿no? O sea, dejando a un lado eso, ¿ustedes qué opinan sobre eso? En el sentido de, bueno, ¿es válido en este contexto actual poder suspender esos derechos, sea una persona procesada o incluso ya sentenciada como tal? Por ejemplo, hay un comentario de Florencio, un amigo abogado que es defensor público de Nuevo León, comenta, bueno, acá en Nuevo León los jueces locales sí ponen lo que comentaba Martín, sí ponen en la sentencia esa suspensión de derechos también, bueno, pero ¿cuáles? ¿Cómo? ¿A qué horas? ¿Dónde está en el Código Penal de Nuevo León o en el de Aguascalientes claramente definido cuáles son los derechos que voy a suspender? Es algo muy similar a lo que tenemos en Aguascalientes, mal también desde hace mucho tiempo, que en algunos tipos penales se dice, ah, bueno, y la privación o suspensión de los derechos de familia o la suspensión de derechos civiles. Bueno, ¿cuáles? ¿O qué? Ya vino la Corte, como siempre, enmendarnos la plana hace un mes a sacar un criterio y decir, perdón, eso es inconstitucional porque no estás definiendo cómo debe de definirse una pena como tal, ¿no? No puedes dejarlo al arbitrio del juez. No sé quién quiera platicar, quién quiera comentar. Quien guste, abra micro, aviéntense, Walter. Bueno, pues la pregunta creo que estaría relacionada con el principio de presunción de inocencia, ¿no? Definitivamente, en un Estado democrático de derecho, la suspensión de derechos de una persona sujeta a proceso sin sentencia, pues violentaría el principio de presunción de inocencia, y a partir de esa idea central es como los tribunales mexicanos han ido construyendo ciertos criterios que Javo ya nos adelantaba. Uno, el criterio del 2013, donde se establece que si solamente estás privado de la libertad, por haber una imposibilidad material, de la que también nos hablaba Martín, tendría una justificación, pues, entre comillas, objetiva, para suspender los derechos políticos, ¿no? En sus dos vertientes de votar y ser votado. Me quedé con aquello que decía Martín y lo que señalan de las sentencias. Y es que no nada más es la fracción segunda del artículo 38 la que genera este tipo de situaciones, como el hecho de que por default los jueces pongan la sanción de suspensión de derechos, porque si revisamos el texto del artículo 38 de la Constitución Federal, nos habla, relacionados con el tema que estamos platicando, de tres supuestos interesantes, ¿no? Uno es el que ya hemos estado platicando, es estar sujeto a un proceso criminal desde la fecha del auto formal prisión. Otro es por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión, que creo que es la única hipótesis del 38 que coincide plenamente con lo previsto en el artículo 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que yo comenzaba mi intervención en este programa con la cita de este precepto, ¿no? Donde la Convención Interamericana sí prevé la posibilidad de que los Estados miembros reglen el ejercicio de estos derechos, entre otras razones, por
por razón de condena de juez competente en proceso penal. Yo creo que esta hipótesis de la fracción sexta del 38 es la única que encuadra con esta previsión de la Convención Americana. Pero además tenemos la fracción tercera del artículo 38 que dice expresamente que se va a imponer la suspensión durante la extinción de una pena corporal, ¿no? Y en ese sentido, pues entienden los tribunales que por pena corporal van a ser las penas privativas, que ya sabemos que históricamente también han sido aquellas que están relacionadas con la afectación al cuerpo humano, ¿no? Los azotes. En este caso, bueno, concretamente se ha entendido que por pena corporal sería aquella que te priva de la libertad. Entonces, a partir de aquí yo creo que hago esa reflexión en el sentido de que a partir de esta fracción del artículo 38 es que se ha generalizado esa práctica que pienso que es indebida, en el sentido de que por default se agregue esa sanción en las sentencias de algunos estados, cuando yo creo que el criterio que tendría que prevalecer es que solamente se suspendan cuando exista una sanción ya impuesta en una sentencia ejecutoriada. ¿Qué más? Bueno, y lo que comentaba también César, esa reflexión que nos hacía sobre, y también Martín y Eloy, sobre qué pasa, no nada más, hemos estado hablando como que gran parte del diálogo se ha dirigido al derecho a votar, que incluso, bueno, lo que comentaba Martín en relación a eso, recientemente la Sala Superior del Tribunal Electoral le ordenó al Instituto Nacional Electoral a comenzar trabajos para que implemente el voto dentro de los centros de reclusión de personas que están sujetos a un proceso penal. Pero ¿qué pasa con el derecho a ser votado? Yo pienso que la construcción de estos criterios de los tribunales mexicanos va encaminado a que va a llegar un momento en que esta percepción de la presunción de inocencia abarque incluso la posibilidad de ser votado dentro o estando sujeto de un proceso penal. Yo pienso que ese sería el camino ideal de esta construcción jurisdiccional en México. Y por último, también referirles sobre el impacto no nada más de los criterios de los tribunales mexicanos, sino también de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Recordarán ustedes el caso de Jorge Castañeda Guzmán, que en 2006 pues se autopostuló como candidato independiente, cuando en el orden federal pues esta figura no estaba reglamentada, y por consecuencia pues no se le dio cabida a una participación de manera formal. Él acudió ante la Comisión Interamericana y el asunto llegó a la Corte Interamericana, y parcialmente le dieron la razón, parcialmente porque le dijeron que pues el Estado mexicano no había violentado sus derechos de participación política porque lo podía hacer por conducto de partidos políticos, pero esa parte de la inexistencia en aquel momento de mecanismos que permitieran proteger efectivamente los derechos políticos electorales de los mexicanos, le concedieron la razón en el sentido de que México no tenía construido un mecanismo para esta protección. Recordemos que existe una causal de improcedencia del amparo que nos lleva a que en asuntos electorales es improcedente este juicio constitucional. Entonces, en 2006, no había forma, él como ciudadano no tenía la forma de combatir o de llegar a una instancia jurisdiccional que analizara su situación en cuanto a una posible violentación de sus derechos político-electorales, y así fue como por mandato de
De la Corte Interamericana de los Derechos Humanos nace el juicio para la protección de los derechos político-electorales en México. Pero no hay que esperar hasta que la Corte Interamericana nos diga qué hacer, ¿no? Creo que ese es uno de los Pues, puntos esenciales. claro, Hace un rato escuchaba en repetición un programa donde una legisladora estaba participando, por ejemplo, ahora con el tema energía, con la cuestión de la decisión de la Corte también de la inconstitucionalidad, diciendo que pues ellos no podían verlo porque finalmente pues para eso es la Corte, para la constitucionalidad, digo, ¿no? Pues, ¿qué clase de asesores tienes? O sea, está bien que tú no tengas que ser abogada, pero ¿qué clase de asesores tienes que todavía te siguen diciendo que los únicos que pueden ver cuestiones de constitucionalidad son la Corte? Que en la práctica sigan teniendo mucho miedo las autoridades, o no miedo, simplemente lo hacen con toda la intención, sabiendo que sus determinaciones y disposiciones son violatorias de derecho, pero pues, que se vaya al amparo y si no se va al amparo, qué bueno, pues entonces ya la hice. Y mientras se resuelve el amparo, pues ahí se quedan 2 años detenidos, ¿verdad? Cosas por el estilo, ese tipo de discursos. Pero creo que aquí lo esencial, Walter, sí te citaste todo el 38, pero a ver, el 38 no dice suspéndale los derechos como le dé su gana, y tampoco la Corte Interamericana ni la Convención. El 38, en la fracción que comenta, dice, hablaste de la sexta, pues también puedes hablar de la tercera, ¿no? Durante la extinción de una pena corporal. Ya comentaste que los tribunales han establecido, sí, pero está entre comillas, porque una pena corporal, como bien lo dijiste, es una pena para el cuerpo, una pena privativa de libertad no es una pena corporal. Pero suponiendo que fuera una pena privativa de libertad. Bueno, en la extinción. O en su caso, cuando haya sentencia ejecutoriada. Creo que podríamos coincidir, creo, o a lo mejor no, que bueno, de entrada, pues sabemos que por lo menos a los procesados no se les podría suspender. ¿Por qué? Una regla esencial de las restricciones constitucionales, de las intervenciones constitucionales, la primera regla, el primer filtro del test de proporcionalidad que está en el artículo primero de la Constitución es que sea idónea o adecuada. Y la forma de entre muchas cosas, ver cómo es idónea y adecuada es que la Constitución permita. Porque ya sabemos que la Constitución es la única que puede establecer si se va a restringir o no un derecho. Entonces, si la Constitución, por error del legislador, sigue manejando situaciones de un auto de formal prisión, pues a todos los que no les dictaron un auto de formal prisión, pues ya la libraron. Y tienen derecho, con base a eso, ahorita no podemos aplicar ninguna restricción ni en el código electoral de donde sea para que una persona privada de su libertad pueda votar, ser votada y estar asociada y ejercer sus derechos políticos porque no hay una restricción constitucional expresa. Es el primer filtro, digo, lo podemos ver, es el primer filtro. Si la Constitución no restringe y no autoriza restringir, ninguna ley ordinaria o de abajo puede restringir. Sería como, pues en mi código penal en Aguascalientes vamos a poner la pena de muerte, güey. Pues sí, pues voy a poner. No, la Constitución no permite. Pues no puedo porque la Constitución no permite. Entonces, si la Constitución no establece expresamente esa parte, no podríamos hablar de que tengamos que llegar a la Corte y demás. No, yo creo que los institutos estatales electorales, el INE, o sea, se podrían meter a ese tema y otra vez, y no aventarle el trancazo a que un tribunal electoral lo resuelva, porque pues ya sabemos que luego también ahí tenemos que irnos a la sala superior y así nos la vamos llevando, como en el caso Castañeda Gutman, que tú bien lo planteaste, y seguimos con la misma falta de efectividad de los derechos. Pero creo que ese es un punto esencial, ¿no? Primero, bueno, creo que en esa parte no hay una restricción constitucional. En el segundo tema, respecto de la pena privativa de libertad o la ejecución o que le imponga como, bueno, podríamos hablar que tanto sí, efectivamente, como bien lo dice Walter, la Constitución expresamente lo dice. Pasaríamos el primer filtro de esa adecuación. La Constitución la autoriza, entonces sería adecuado aparentemente porque la Constitución la autoriza. Pero vamos al segundo filtro, que es el de necesidad. ¿Hay un mecanismo menos violento, menos lesivo para afectar ese derecho o no? Creo que ahí entraría mucho de lo que dijo César respecto y lo que comentamos también al principio, de cuáles son los objetivos o cuáles son las finalidades. Es decir, ¿cuáles son los derechos que están en conflicto respecto de tus derechos políticos electorales frente a quién? Ahí no vamos a poner a la víctima es otro tema.
Pero ¿frente a quién? A la sociedad. Bueno, ¿cuál conflicto? ¿Qué derechos están en peligro de la sociedad si tú ejerces tus derechos político-electorales? Creo que ahí sería el segundo tema para saber si podemos pasar del filtro. De la Por eso yo necesidad. decía que es un tema de reinserción, Así es, o sea, democratización. exactamente, más bien al revés, como bien dice Martín. O sea, el tema es cuál peligro tiene la sociedad si finalmente es un derecho constitucional que lo reinsertes, que la sociedad lo acepte, que se vea en ese tema, ¿no? Que trabajes esa parte. Entonces, si lo vemos así en estricto sentido técnico, sí nos encontraremos con muchas broncas como para validar la suspensión ahí. La otra, la que tú mismo ponías, Walter, del principio de legalidad, y lo comenté hace un momento. Bueno, la Constitución dice, se podrá suspender en la extinción de una pena privativa de libertad y cuando se imponga con pena. Ahí vamos al 2. La fracción tercera del 38 no sería aplicable en el modelo penal. ¿Por qué? Porque para poderle suspender unos derechos políticos electorales a una persona en la extinción de una pena privativa de libertad, tendría que estar impuesta como pena. No se puede imponer como pena, porque justo es cuando el juez priva o afecta de ciertos derechos, y que es con los que les vamos a rehabilitar a la persona en la reinserción. Es lo que les comentaba, el término rehabilitación es volverte a habilitar. A las víctimas también se les tiene que rehabilitar sus derechos si no lo hacemos. A las víctimas también tengo que habilitarle la afectación y nos vamos simplemente con págale dinero por reparación del daño. Entonces, es algo muy similar acá. Te voy a rehabilitar tus derechos que te afecté con la sentencia. Bueno, si no lo impuse en la sentencia, no podría en automático aplicar directamente la fracción tercera del 38, porque esa es otra regla que se deriva del primero constitucional. Las intervenciones a los derechos, si bien la Constitución debe establecerlas, es el primer paso, y segundo, tiene que haber una ley ordinaria que me diga cómo aterrizarlos. Pongo un ejemplo. 19 constitucional, prisión preventiva oficiosa, tales delitos. Ah, bueno, todavía no reforman el Código Nacional, no hay bronca. Yo aquí se lo pido al juez de control local y que lo imponga. Ya andan los jueces de control local aplicando directamente la Constitución para las restricciones cuando eso no se puede. O sea, la Constitución y el derecho internacional lo puedo aplicar directamente para satisfacer y garantizar derechos, no para privarlos. Para privarlos necesito que me establezcan el caminito, como también lo comentó Walter hace rato. La cuestión del derecho administrativo sancionatorio es la misma, también aplica el derecho, las máximas del derecho penal, principios, y también necesito el paso directo, no porque en la Constitución diga en automático lo bajo. Y la Corte ya lo dijo, se lo dijo a un tribunal federal, nada de que aplicas prisión preventiva oficiosa por un delito de portación de armas, aplicando directamente el 19. Si no te han modificado el Código Nacional y no te dicen cómo, no puedes bajar la restricción directamente de la Constitución. Por eso no se aplicaba la pena de muerte, porque bajo esa perspectiva, cuando todavía tenemos pena de muerte antes del 2005, cualquier juez la pudiera imponer bajándola directamente a la Constitución. No es posible. Necesito tenerla en los códigos penales expresamente, cada sanción expresamente en el Código Penal, y que entonces el juez lo imponga como pena. Eso sería un punto para llegar al último tema. Pero para imponerla como pena, volvemos al mismo punto también, tendría que establecer el Código Penal clara y expresamente cuáles son los derechos político-electorales que deberían de suspenderse. No simplemente suspéndele los derechos político-electorales. O sea, si nuestros códigos penales no regulan en su normatividad la posibilidad de suspender esos derechos político-electorales, y no tanto porque se metan a materia electoral, que no es obviamente en ese tema como tal. O sea, ahí es donde tendríamos que tener un reenvío en cuestión de leyes penales abiertas o en blanco. Y nuestros códigos electorales y concretamente nuestra legislación también en materia de delitos electorales y las otras normas electorales son las que están especializadas y nos deberían de indicar cuáles son los derechos político-electorales que se pueden suspender. ¿Y en qué casos? ¿En qué delitos? No lo podemos dejar abierto a todos los delitos. O sea, ¿por qué voy a suspender entre todos, ¿por qué voy a suspender los derechos político-electorales de una persona que comete unas lesiones culposas y que como no tiene arraigo en Aguascalientes, como no tiene otra manera y genera riesgo de fuga, y le imponen una pena y como no tiene para pagar la reparación del daño, queda privada de su libertad? O sea, ¿dónde está la congruencia de suspenderle un derecho a una persona que imprudentemente cometió, de una persona que a lo mejor cometió un fraude?
O sea, ¿dónde está la congruencia en ese punto, no? Pues creo que ahí también entraría la cuestión de la legalidad, independientemente de otros temas que pudiéramos plantear. No sé los demás qué opinan. De hecho, bueno, por eso pienso que coincidimos, Eloy, en el sentido de que yo parto de que la única hipótesis que pudiera estimarse válida del 38 es la de la fracción sexta, que establece que se establezca por sentencia ejecutoria. Y para establecerse por sentencia ejecutoria, yo también lo relacionaría con la necesidad de que esa sanción esté prevista expresamente en la norma penal. Si no está prevista expresamente en la norma penal, entonces no lo puede sentenciar al inculpado, pues, ¿no? Y en relación a la fracción tercera del 38 de la suspensión durante la extinción de una pena corporal, bueno, lo abordé tratando de comprender, y así lo dije, pues una mala práctica de incluirlo como en el machote de la sentencia, ¿no? Uh-huh. Pues a lo mejor estos jueces pensaron, bueno, pues el 38 ya lo dice, pues vamos a ponerle a todos, les vamos a suspender, no está bien, coincido en que no está bien, pero lo han hecho. Y finalmente, yo creo que tenemos que superar ese miedo que tienen las autoridades en general de ejercer un control difuso de los derechos humanos. O sea, yo lo que hice fue un recorrido de cómo han ido evolucionando la protección de los derechos político-electorales, pues desafortunadamente por criterios de tribunales, ¿no? No porque autoridades administrativas electorales se hayan atrevido a dar el paso. Pues amigos, yo creo que todos vamos a coincidir en esa parte de que no está justificado, de alguna manera, la suspensión de los derechos en la etapa, digamos, en que no existe todavía una sentencia condenatoria. La pregunta aquí que es, ¿cómo sí? Porque luego, o sea, obviamente ya Eloy narró con mucho detalle todos los filtros que no se pasan, digamos, para poder llegar a la conclusión de esa suspensión. Me queda como claro. Pero yo quiero regresar a un punto que Martín dijo en su primera intervención. Creo que esto mañosamente también ha sido un poco por la parte que materialmente no se pueden ejercer estando privados de libertad. Hace ratito hablaba Walter del programa piloto del INE, en el cual la Sala Superior los obligó y que incluso va a funcionar este año en, creo que 5 estados de la República, en unos ceferezos de 5 estados, Guanajuato, Michoacán, Chiapas, por ahí, pero tiene muchas complicaciones técnicas que no quiero abundar, no es el tema meramente de organización electoral, pero temas de padrón, temas de credencialización, temas de funcionarios de casilla, hay muchos prejuicios en la sociedad, inclusive con gente procesada sin sentencia, o sea, funcionarios de casilla que te puedan decir, yo no me voy a meter a una cárcel a recibirle el voto a procesados, o, ¿sí me explico? Están empadronadísimos. Sí, o sea, no lo estoy Que lo manden por justificando. correo. Sí, no lo Están estoy justificando, empadronados. simplemente... Como los nacionales allá en Estados Unidos, que lo manden por correo y así se lo reciben por correo certificado. esa es una opción, los cómputos que se hacen en casilla, el traslado de paquetes, hay un montón de cosas alrededor, pero yo paso al otro, digamos, derecho político electoral importante también, que es el derecho a ser votado. Ahí habría un impedimento inclusive de hacer campaña, a menos que ya pasemos, aprovechando la pandemia, a un esquema de campañas digitales, y yo no sé si tengan acceso a Internet. Contratan sus Porque, digo, portadas. ya vi la cara de Eloy así como de Es eso, que ¿qué? contratan sus portadas en la revista Éxito, persona de éxito, y ya hacen pre-campaña durante todo el año. Podría Pero, hacerse algo así en Mezcal Derecho, pero hay que entender que la campaña también es un derecho de la ciudadanía de estar informada respecto a las opciones políticas Claro. que va a tener el día de la jornada. O sea, vamos a estimular que el voto sea cada vez más razonado y para ello necesitamos información. Vamos a dejar a un lado el clientelismo, vamos a dejar a un lado muchas prácticas negativas y procurar que la gente vote con base en la información, en tener a su alcance información que le ayude a decidir.
Eso es bien importante. Una persona privada de su libertad, ¿qué tanto puede hacer llegar esa información? Y voy más allá, supongamos que gana. O sea, obviamente si gana y todavía no hay una sentencia, porque los procesos penales pues son largos, toma el cargo y adquiere fuero y se suspende el procedimiento penal. O, Me como decía César al me principio, suena conocido esa reflexión. no, o como decía César, condicionado a que no tenga la condena en el futuro. Si la tiene, Claro, pues es como si la persona dejara vacante el cargo. Yo comprendo las razones que dice Martín en el sentido de que son personas que conocen perfectamente cómo acciona el Estado, y no me quedo nada más en la parte del Ejecutivo, sino hasta el Legislativo, porque pues por normas que creó el Legislativo estás ahí en la cárcel, ¿no? sí, Buenas sí, o malas, pero etcétera. más Sí bien podrían aquí, tener, mira, eso que planteas, Javier, perdón, está ajá, interesante, pero no podrían protestar, no podrían protestar el cargo. Salvo que el Congreso o donde lo va a protestar haga una petición especial autorizada que se trasladen al centro de reclusión y lo proteste ahí. Es que es eso, si estaba una persona privada de su libertad por ejemplo, fuera votada y gana la elección, ¿cómo va a salir a protestar el cargo para adquirir el fuero y que se suspenda la ejecución? Entonces, ahí vendría otro tema, pero entonces, A ver, más, pero el fuero se supone que impide el ejercicio de la acción penal, ¿no? Y si ya no lo está sujeto a suspende. proceso, quiere decir que la acción penal ya se pero ejerció. por eso Entonces, digo que me suena ahí conocido cómo lo que dijo podría, Walt, Javier, tenemos un caso aquí en Aguascalientes. La Suprema Corte dijo, se suspende el proceso y está suspendido. No voy a decir más. Pero tenemos un caso directo donde Digo, a la lo mejor le Suprema estoy Corte llevando el suspendió. asunto al Estoy de absurdo, acuerdo no con sé, ustedes, o sea, y la Corte pero dijo, no, también suspende aquí, chavo, no hay bronca. Que es un caso distinto porque estamos ahora, hablando. también el tema del fuero, bajo la perspectiva de que es un requisito de procedibilidad de la acción penal, yo también entendería que entonces sería pues, una figura más bien de naturaleza procesal penal. Y ahí ¿tú qué opinas, Eloy? Bueno, de hecho, recientemente la Corte dijo que no es tema procesal penal y que cada estado puede legislar las reglas sobre el fuero, ¿no? Pero ¿tú qué opinas? Sí, no podría ser considerado un aspecto, una institución procesal penal. Claro que lo es, o sea, una cosa es el juicio político para separar y otra cosa es el fuero. Y el fuero lo único que impide es el proceso penal, todo lo demás no lo impide. ¿Se puede detener a una persona por fuero por una infracción administrativa y guardarlo 36 horas? Claro que se puede, aunque luego digan que Y no estar en sujetos a elecciones y se enojen. procedimientos de responsabilidad, Sí, sí, luego se tiene malentiende, o una sea, naturaleza efectivamente procesal, pero yo creo que aquí es también el punto esencial de lo que decía Javier al principio, ¿no? Lo primero, pues, cómo poder lograr, si es que fue votada una persona y gana la elección, cómo puede entrar a tomar el cargo. No lo va a dejar el juez salir, o sea, no hay ninguna posibilidad, salga a tomar el cargo y a ver cuándo regresa, pues no va a estar en ese punto, ¿no? Como tal. Sí, hay temas, entonces ahí Eloy sí se justifica un poco, digamos, como esa medida precautoria, al menos para ser votado, porque al final provocarías ingobernabilidad. Te puede ganar una sí, persona y democráticamente pues es electa por toda la gente, no le hace que esté procesado, para nosotros es la mejor opción, pero no va a poder acceder al cargo. ¿Cuál fue pues el objetivo? Y como tú dices, si lo dejan salir con la condición de que regrese si resulta culpable, pues claro que hay un riesgo de que probablemente ya no lo vuelvas a ver, o no sé, sí, es por eso lo justo esa importante de parte, ¿no? dividir los derechos. O sea, No, esa parte. seguro que ya no lo vuelves a ver porque para que te dé audiencia, ya en el cargo, no lo Hay que ir vuelves a el ver. miércoles a la audiencia para Oye, ver si lo ves. yo creo que todo esto es como un debate para dentro de 300 años. No vamos a ver ¿Quién candidatos privados de sabe? la libertad. Ujú. Digo, no creo que estemos en condiciones por muchas cosas, pero Javier dijo algo que a mí me gusta. Dijo que hay muchos prejuicios de la sociedad. Sí, claro, pues todo el mundo va a decir estos locos que andan hablando de que sean candidatos los que están en la cárcel. Hay muchos prejuicios, pero el problema es, mm, no podemos hacer una reforma constitucional, podemos litigar en nuestros respectivos asuntos, podemos hacer lo que hacemos en nuestra pequeña trinchera,
Yo creo que el tema es pensar en la democracia, pero no estar pensando en las elecciones. La democracia es algo mucho mayor que las elecciones, mucho más complejo y mucho más rico. La democracia es algo que se tiene que ir viviendo desde tu casa, desde tu clase, con tus amigos. El valor de la democracia es el que se tendrá que seguir reforzando para que después podamos considerar que la suspensión de derechos es una pena inusitada, porque más allá de que a ustedes no les guste la palabra y piensen que es vieja, la palabra inusitada significa que no se usa. En este caso, la suspensión de derechos es muy usada, por lo que estoy diciendo. Yo creo que el tema es robustecer en nuestros vínculos, en nuestros grupos, en nuestros salones de clase, con nuestros amigos, la idea de vivir en democracia. ¿Y eso qué es? Participar, opinar, decidir con consensos, aprender a negociar, aprender a transar. Como decía Mariano Otero, el acuerdo fundamental. No vamos a pelearnos, no vamos a discutir lo que nos vamos a agarrar a golpes. Vamos a buscar en dónde sí podemos discutir para construir un pequeño acuerdo. Ese es el gran pensador Mariano Otero, el acuerdo fundamental. Yo creo que el verdadero tema es la democracia. La democracia con su profundidad. Y después pensaremos en que así se pueden ir quitando los prejuicios. Y reformas que pudieran parecer de avanzada, en realidad no lo son si tú tienes una sociedad que se va democratizando. Y tú que estás en el Instituto Estatal Electoral, ¿qué están haciendo para fomentar la participación adentro de las cárceles? Ya sé que no les puedes llevar urnas, pero ¿qué está haciendo el instituto, ese paladín de la democracia, para fomentar la democracia y la participación en las escuelas? Digo, ya sé que hay muchos programas, pero el tema es ese. Tristemente, los institutos estatales y el federal, el nacional electoral, hoy están pensando en subsistir. La semana pasada hablábamos de la autonomía de los órganos autónomos. Es dramático el retroceso, o al menos las miras que se vislumbran. Lo que hay que hacer es, en nuestros círculos, tratar de vivir, en la medida de lo posible, en democracia. Si consideramos que es un valor aceptable. Fíjate que allí, digo, en ese sentido, y también retomando un poquito ahí lo que nos comentaba Eloy en relación con la aplicación del test de razonabilidad, es muy cierto, o sea, ¿cuál es el sentido? Bueno, yo voy a enfocarme un poquito en ese sentido del derecho a votar, ¿no? A votar. Y también es una de las puertas pues, muy amplias para la democracia, el ejercicio de la democracia en general, ¿no? Y viéndola como una actividad permanente de un ciudadano. ¿Cuál sería la razón en la que tendrías, o más bien, cuál sería el derecho con el cual le estaría conflictuando el derecho a votar de una persona que está privada de su libertad, ¿no? Inclusive condenada? Realmente no hay una afectación para la sociedad. Y yo creo que ahí estamos todavía cargando con un prejuicio tradicional que se trae desde Roma, ¿no? Cuando sabemos que había en Roma, pues digo, lo que era el ser ciudadano, pues te traía todos los derechos inherentes, ¿no? A votar, ser votado, al comercio, a casarte, inclusive a migrar a otra región teniendo tus derechos como ciudadano, ¿no? Pero, ¿qué tanto también ha evolucionado en los últimos tiempos muchas cosas? Digo, yo recuerdo en los 80s, la democracia era una ficción, ¿no? Ustedes también les tocó conocerlo. No había muchas garantías que ahora se tienen con los procesos electorales. Y sin embargo, 30 años después, ha cambiado mucho los procesos y las instituciones electorales, digo, con todo lo que ya conocemos. Pero aún así también, si lo pensamos, como dice Martín, y como lo comentaba por ahí Walter,
esa participación de una persona que está dentro de una cárcel puede ser hasta de mejor calidad inclusive que cualquiera que ande por acá afuera, ¿no? Digo, no es garantía, pero obviamente tampoco hay una condición por la cual tenga que ser de menor calidad. Y otra cosa también es que si estamos tratando de hacer una reinserción social de una persona que se portó mal, está bien, pero si la inercia es una reinserción, obviamente el que tú por una temporalidad lo consideres como un ciudadano de segunda, eso más te lleva quizá a una situación de una actitud de esa persona de decir, pues estoy relegado, ¿no? Y en lugar de sentirme reinsertado o en proceso de una reinserción, me siento que estoy obviamente, digamos, apartado de una actividad social, que es la democracia, ¿no? Es algo para, yo creo, para pensarlo mucho y para trabajarlo mucho más, pero sí, yo considero que de fondo no hay una justificación en la cual se demuestre que hay una afectación por el ejercicio de los derechos político-electorales de aquellos que están dentro de una prisión, salvo aquellos que por la práctica pues sean muy difíciles, ¿no? Por ahí también quizás sea una posición muy cómoda del Estado el decir, pues a mí me conviene mejor no meterles ahí casillas y procesos y todo lo demás porque pues es incómodo, ¿no? Y se va a batallar mucho, pero pues tenemos ya muchas instituciones, el voto por correo y otras cosas que ya se están dando, ¿no? ¿Por qué no meterles ahí urnas, ¿no? Ha Ese es el... existido, ha existido, creo que en cuestión electoral, bueno, como bien dice Martín, no es exclusivamente la cuestión del voto, creo que hay muchos temas, pues, digamos la asociación, ejercer otro tipo de derechos y demás, pero uno de los puntos esenciales que ha existido elecciones en determinados distritos y demás que se han decidido por 500 votos o menos, ¿no? Bueno, ¿cuántos votos puede encontrar alguien que pueda explotar justo el maltrato y la miseria y todo en las cárceles para obtener? No, también por eso algunos no permiten el voto, no les conviene el voto, o sea, no van a votar los que están detenidos, dudo que los que están detenidos vayan a votar por el gobierno que los tiene detenidos, por ejemplo, entonces más bien ahí vendría a explotarlo de la otra parte, ¿no? Entonces, pues no me conviene. La otra, es la misma cara del derecho penal de siempre. Hace rato comentaba Martín que a lo mejor no les gustaba la palabra, a mí al contrario, yo siempre estoy buscando el origen de las palabras porque ahí viene todo. Lo inusitado no se usa. Justo lo que no implica eso, que es una pena que no puede usarse porque va en contra de los fines de la pena. Las penas inusitadas son las que no deben usarse porque van en contra de un fin de la pena. Pero el origen, ¿cuál es el origen de suspender, por ejemplo, como decía Walter, en automático? Porque el sistema tradicional era en automático. Hace rato que lo comentaba, que en materia federal venía de cajón, o sea, no se pedía, en ninguna de las conclusiones se pedía. Es más, en las acusaciones que he visto, son muy pocas acusaciones las que piden la pena de suspensión o se suspendan los derechos. O sea, no se pide y los jueces lo siguen imponiendo, aplicándolo directamente a la Constitución. ¿Por qué? Y ahí en parte lo comentó César porque se consideraba de origen que la persona que estaba privada de su libertad no era ciudadano. Por eso se le suspendían sus derechos ciudadanos, porque no era ciudadano, o sea, no era un Por ser el modo humano. honesto de vivir. ¿Mande? Por el modo honesto de vivir. Exacto, no era un ser humano. Entonces, todavía estamos acarreando esas cosas de que las personas privadas de la libertad no son seres humanos, o seres humanos de segunda, como decía César. Entonces, ¿por qué vas a tener derechos tú si cometiste un hecho y vas para adentro, ¿no? O sea, seguimos con ese tema, como se hablaba de la cuestión discriminadora, porque es una discriminación social, como lo comentó en parte Javier y Martín lo retomó, es una discriminación social, pero el problema no es que es una discriminación social, es que la norma y la autoridad sigue aplicando y validando esa discriminación social a través de una decisión que es suspenderle a alguien un derecho que no tiene una naturaleza, ni una finalidad, ni una derivación directa de que esté procesada o haya sido sentenciada por determinado hecho delictivo como tal. Que a lo mejor es procesada por delitos electorales y afectó los delitos. Ok, bueno, ¿qué tipo de derechos le vas a quitar?
pues a lo mejor le voy a quitar los derechos a asociarse porque utilizó la asociación para cometer delitos electorales. Ok, vamos por ese lado, o sea, vamos a trabajar ese tema, ¿no? Es como, bueno, la conducción de vehículos de motor en estado de ebriedad permite la suspensión de la licencia de conducir o suspensión de derechos. Entonces le voy a suspender el derecho a ejercer como abogado. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con que iba conduciendo en estado de ebriedad? O sea, suspéndeme lo que tenga relación con el hecho como tal. Y entonces ahí el tema es parte de que tenemos una discriminación disfrazada o maquillada de disposición constitucional o incluso disposición normativa y autoridades que siguen aplicando esas disposiciones y dejando a un lado la cuestión discriminatoria sin tener los fundamentos jurídicos para llegar a esas intervenciones. O sea, por eso es el punto, ver el origen de dónde venden estos temas de suspensión, es el origen de catalogar como no persona a quien comete un hecho delictivo o se le está procesando por la comisión de un hecho delictivo. Y como no eres persona, no tienes derecho a tener derechos. Y como no tienes derecho de derechos, pues entonces no eres ciudadano y en consecuencia no puedo, ¿no? Y justo en parte viene del discurso que también socialmente se ha seguido dando y que no solamente lo da la sociedad o que los medios, que también se encargan algunos de eso, que la misma autoridad, ¿no? Que la misma autoridad tacha a la persona que está siendo procesada o que cometió un hecho delictivo, la tacha exactamente como una no persona. Y al tacharla como una no persona, pues prepara a la sociedad a seguir exigiendo este tipo de cuestiones. ¿Por qué lo vas a dejar votar? ¿Por qué le vas a permitir esto? O sea, prácticamente si a la sociedad vamos y le hacemos, que está de moda, ¿verdad? Que está de moda hacer consultas de participación ciudadana para saber si podemos ejercer derechos o no, y si le vamos a decir a la sociedad, bueno, ¿tú qué consideras? ¿Consideras válido que las personas que están privadas de su libertad o sentenciadas puedan tener derechos políticos electorales? Me van a contestar, no, yo considero que los deben de matar. O sea, eso es lo que va a querer la sociedad. La sociedad es lo que quiere, castigo y el castigo más feo que se pueda dar. Claro, siempre y cuando no sea para ello o para su familia, ¿verdad? Porque ahí sí no hágase la voluntad en la yunta, mi compadre. Entonces, son muchos temas, efectivamente, que están ahí, pero creo que el origen esencial no se usa. ¿Y por qué no se usa? Porque ese tipo de penas le quita el carácter de ser humano y de persona a una persona. Y no podemos tener como tal ese carácter de persona, de quitarle como persona, porque técnicamente si yo le quito su carácter de persona a alguien y entonces le quito su carácter de ciudadano y le impido ejercer esos derechos, lo que estoy aplicando es una pena de muerte. Digo, que Sí, tampoco de sería hecho, válido, ¿no? Sí, algo que quiero destacar, lo que dijiste, Eloy, hablabas de distritos cerrados. Fíjense este dato. En el 2006, en la elección presidencial, se resolvió por un 0.62% de diferencia entre el primer y el segundo lugar. Esto equivale, digamos, en votos y en personas, pues, alrededor de 243,000 personas. Yo hace ratito, antes de entrar al programa, estaba googleando para ver si había alguna estadística de cuántas personas hoy en día, digo, no en aquel 2006, están presas. Y me salió una cifra muy similar. Más o menos en todo el país se considera alrededor de unas 230,000 personas que están privadas de su libertad, ya sea con sentencia o no. Este, ¿A qué quiero llegar con esto? ¿Por quién creen que este universo de personas, si se les hubiera permitido votar en una elección presidencial, hubieran votado? Es decir, por el gobierno que te metió al tambo o por una opción que te hubiera permitido una mejor defensa, qué sé yo, no sé. Y esto podría cambiar el rumbo de una elección y puse el ejemplo de la elección más grande que tenemos en el país. Por supuesto que a nivel local, pues hay casos todavía más cerrados, ¿no? Pero sí quería dejar, digamos, esta como reflexión, porque ahorita sí me cayó el 20 cuando Eloy dijo, o es a veces la autoridad a quien no le conviene, también regular que se pueda como votar desde los reclusorios, por así decir. sí, es que Este, luego los cálculos políticos son determinantes en el reconocimiento de derechos, y este es un ejemplo, ¿no? Cómo un cálculo político de esa naturaleza puede impactar en el reconocimiento, en el ejercicio de derechos políticos electorales.
Y también relacionado con lo que decía Eloy y lo que decía Javo en su primera intervención del debate, evidentemente sí, hoy es muy operativamente muy complejo, prácticamente imposible llevar el reconocimiento del ejercicio de los derechos políticos electorales al voto pasivo, ¿no? A ser votado por todo lo que explicaron. Aunque ya en lo ideal, creo yo, en lo ideal es que se buscaran las formas, vaya, luego hay la evolución normativa e incluso de criterios jurisdiccionales, pues lo han permitido que luego se pueda robustecer el ejercicio de los derechos, pues que se potencie el principio de presunción de inocencia, ¿no? Al grado de que se pueda ser votado. Operativamente, en efecto, es complejísimo poderlo llevar a la práctica hoy en día, pero decía Martín, pues a lo mejor es un debate que tendremos dentro de unos 200 o 300 años y que no está de más porque, insisto, potencia la presunción de inocencia, independientemente de que pueda incluso ser utilizado por figuras políticas para evadir su responsabilidad de manera momentánea, porque finalmente hay una suspensión del proceso y concluyendo los cargos, pues debe de continuar en teoría, ¿no? Aunque luego el tiempo acaba con todo, en realidad. Entonces, coincido en el sentido de que hoy no hay las condiciones de que esto fuera, o que sea factible. Y en relación a lo que decía Martín, esa reflexión en el sentido de que hay derechos políticos o que la percepción de los derechos como una herramienta de tener entendimientos, pues a mí me trae a la cabeza esa distinción entre derechos políticos y derechos político-electorales, ¿no? O sea, los derechos políticos son más amplios, es cualquier derecho que le permite a las personas intervenir en las actividades del Estado relacionadas con su función pública. Es decir, los derechos políticos van más allá de votar y ser votado o de participar en partidos políticos. Bajo esa perspectiva, los derechos políticos alcanzan incluso la libertad de expresión, abarcan el acceso a la información pública. Y ya de ahí, de los derechos políticos, bueno, tenemos la especie de los derechos político-electorales que sí se circunscriben a esta vertiente de votar, ser votados, participar en partidos políticos, incluso participar en la decisión estatal para determinar el contenido de normas, para determinar el contenido de políticas públicas mediante plebiscitos, referéndums, controlar el ejercicio del poder mediante la figura de la revocación del mandato, todo esto que forma parte de la democracia participativa, ¿no? Voy a leer un par de comentarios que están aquí, por si quieren también ustedes responder. Digo, agradecer primero que nos estén viendo, agradecer también los comentarios. Hay un comentario de Yoli Ruiz, dice, bueno, buenas noches. Mi opinión es que los derechos políticos electorales son naturalmente sociales y se ejercen en comunidad. Por lo tanto, su análisis no debe limitarse a las consecuencias individuales que acarrea para el procesado esta privado de esos derechos, sino que es esencial analizar el impacto que tiene en la sociedad, parte de lo que habían comentado aquí. Por ejemplo, si yo como ciudadana pertenezco a un partido, me interesa que todos los que sean afines a mi ideología tengan derecho a votar. Algo de lo que les decía o comentábamos, ¿no? De, bueno, hacia dónde voy a explotar ese derecho. Y segundo ejemplo, si yo como ciudadana tengo interés en que determinada persona sea votada, me interesa que esa persona pueda ser candidata. Un comentario de Yolis. Y hay otro de ella también. De hecho, comenta, ojalá pudiera, ojalá pudieran comentar los derechos de ese sujeto indeterminado, sociedad, en el supuesto de que una persona que ha sido perfilada para ser candidata sea privada del derecho a ser votada. Yo creo que Martín podría platicar un tema, sobre todo, no tanto en el tema de cuáles son los derechos, sino justo
el tema que en materia de derechos humanos, y bueno, los derechos políticos electorales están dentro de ese ámbito también como tal, de aquí no, justo eso, ¿no? El seguir defendiendo, no, es que la sociedad como un ente nebuloso, indeterminado, frente a personas de carne y hueso que tienen ahí un derecho afectado, ¿no? sé si quieran opinar algo al respecto. Pues lo mismo que dijo Yolis, dijo yo, y así como ella, muchos pueden tener interés que una persona que no la dejan participar llegue al gobierno. O sea, ese es un derecho como colectivo de todos los votantes por esa persona. Es lo mismo que ella dijo. Yo creo que tiene razón, Yolis. Sí, de hecho es mucho. Luego a veces, justo también ese es el tema de autoridades y sociedades, ¿no? O personas. Hablar de, no, pues es que la sociedad y el grupo social y los derechos de la sociedad, cuando pues, son los principales discursos del modelo autoritario, el nazismo y el fascismo, o sea, de, que está por encima de... De hecho, hace rato lo que les comentaba, que escuchaba a esta legisladora diciendo, no, pues es un principio general del derecho que el interés común se está por encima del interés individual. Y entonces, pues, podemos afectar los derechos individuales por el interés común. No, pues qué miedo. Obviamente defendiendo esa reforma que se declaró inconstitucional, pues, no digo partidos, pero vean el tema, o sea, vean el discurso de seguir diciendo, no, pues la sociedad excelente, el fascismo, eso era el fascismo, la faz, ¿no? Las ramitas unidas, que individuales no valen un cacahuate, pero es el todo, la sociedad No, pero nebulosa. Yolis no es fascista, más bien estaba diciendo yo, nosotros por decir algo, los que pertenecemos al Partido Socialista Unificado de México, estamos interesados en que nuestro candidato Joaquín no le suspendan sus derechos por un procedimiento que le pudieron haber construido. Sí, es como una especie de interés colectivo de todos sus Sí, yo ese comentario lo dije por lo que escuché en la ciudadanos. mañana de una persona Perdón, es que no te argumentando escuché bien. socialmente frente a derechos individuales, pero justo nebulosamente, en forma del discurso tradicional de todo es para la sociedad. Y entonces tu individuo te tienes que someter a la sociedad. Una sociedad que es un ente que es colectivo, sí, pero ¿cuál derecho tiene como tal en ese aspecto frente al tuyo? Y a eso me refería, ¿no? No tanto al comentario de Yolis o lo que has platicado. Yo Eh, creo que sí entiendo lo que nos quiere decir, Julis. sí, Saludos a sí, Julis. no, de acuerdo. Más bien era si quería comentar a alguien más sobre este punto. Bueno, si quieren para cerrar, les O sea, daríamos tenemos dos comentarios del público que nos escucha y que solamente se... dos comentarios y un montonal de saludos, hasta con corazoncitos y demás. Ya los verán Pues más al mejor lee ratito. esos. Hay varios saludos de amigas y amigos que nos ven no solamente aquí en tierras hidrocálidas, sino también Si, al si, largo y si ancho de llegan América los, Latina. si llegan los mensajes de los que cobran tarjeta de crédito, no los vais a leer, por favor. No, esos no. Ya Si los puedes págueme, eliminar de tu Martín. página, quítalos. Oportunidad, última oportunidad, descuento. Esos Para bórrenlos, cerrar, por favor. yo creo que les podremos dar cada quien un minuto como para generar una conclusión. Javier, empezamos contigo. Y gracias, Milo. Y bueno, mi conclusión sí es encaminada a que tal vez el prejuicio de la sociedad llegue incluso hasta estar en contra de la reinserción. Y lo mencionabas hace un ratito, Eloy, hay gente que de repente en redes sociales se escucha todavía a favor de penas que ya ni siquiera están contempladas en nuestro sistema. Entiendo de repente que el daño social que se puede hacer por la comisión de un delito pueda generar determinados discursos, pero mi reflexión sería que evidentemente eh, tuviéramos siempre en mente que las personas pueden ser capaces de reinsertarse, de rehabilitarse en la sociedad, independientemente de la conducta cometida, o sea, o al menos tendríamos que tener la esperanza en eso, ¿no? Eso sería como mi comentario, porque nada de lo que digamos aquí va como hacerles clic a las personas si lo que creemos es que las personas que llegan a estar condenadas ya no tienen remedio, ya no pueden tener opinión pública, ya no deben de tener voz y voto, así literalmente. O sea, ya deja tú de que pueda ser candidato. O sea, yo he escuchado discursos de por qué una persona tendría que votar por el futuro del país al que le hizo daño o al cual no va a regresar pronto, por qué tendría que valer su opinión respecto a quién nos va a gobernar si esa persona ya
daño a la sociedad, seguramente sus intereses son perversos, etcétera, ¿no? Entonces, mientras ese chip no lo modifiquemos, va a ser complicado que este debate pudiera tener algún fruto respecto a que estas personas puedan desempeñar sus derechos político-electorales en prisión. Ya sea obviamente preventivamente o con una sentencia. Esa sería como mi reflexión. Es un trabajo que tiene que ver mucho con la formación, con la educación, y hace rato lo decía Martín, o sea, que tanto está haciendo la educación cívica como para revertir esto, y es una tarea pendiente. Gracias. César. Sí, pues yo sí soy muy optimista en el sentido de que sí podemos llegar en un corto plazo a ir digamos, no recuperando, porque nunca las hemos tenido, sino más bien reincorporando estos derechos o rescatándolos. La finalidad de la institución penal tiene que limitarse únicamente a lo que es sancionar a una persona pues, que se demuestra que cometió una falta grave a la sociedad, sí, pero con una visión de que ese ciudadano cierra un ciclo después de una pena, pero cierra un ciclo para reincorporarse a la sociedad. Y en esa visión de que va a llegar el momento, porque las penas siguen siendo ya temporales, ya no hay penas, digamos, pues ahora sí, perpetuas, ¿no? De prisión, con la finalidad de que cuando salga, obviamente, pues esa persona siga con esa conciencia de participación ciudadana, considerando obviamente que tanto afuera como adentro, todos los ciudadanos tienen la misma capacidad de reflexionar y de participar activamente en la democracia, pues que obviamente todos somos iguales, ¿no? No tendría por qué haber una clasificación, una distinción de ciudadanos únicamente en ese sentido. Gracias. Walter. Bueno, partiendo del nombre del programa o del tema abordado, pues sí, definitivamente, conforme al principio de presunción de inocencia, pues no tendría que suspenderse los derechos político-electorales de personas de personas sujetas a un proceso, ¿no? Sino que esto se podría realizar mediante una sentencia impuesta por un juez competente y que justificara esta sanción, obviamente con una previsión expresa en la ley, ¿no? Definitivamente también coincido con lo que comenta Javo, en el sentido de que lamentablemente hay muchos prejuicios en ese sentido y que históricamente pues han impactado en el contenido de este tipo de disposiciones que han pues mermado el ejercicio de derechos, en este caso específico pues de los derechos político-electorales. El tema de la educación cívica, pues sí, siempre va a ser una piedra angular en toda sociedad democrática. Y pues finalmente, pues creo que es muy importante que reflexionemos sobre la importancia de que todas las autoridades pues apliquen estrictamente el mandato del primero constitucional, ¿no? Generar un control difuso, atreverse a inaplicar normas que trastocan derechos fundamentales, que violentan la Constitución y no esperarse a que vengan tribunales nacionales o incluso internacionales a tener que enmendar las planas. Martín. La historia del derecho nos enseña a veces a las sociedades antiguas a partir de su derecho penal. El derecho penal es como el catálogo de sus valores principales, como qué es lo que esta sociedad realmente le afectaba como para lapidar a un homosexual como en los aztecas. Hay que ver nuestro derecho penal así, con esa perspectiva histórica para filtrar o para entender cuál es la civilización o la sociedad a la que pertenecemos. Hay que juzgarnos así,
como historiadores del futuro, para que veamos el poco grado de civilización. Ahora, si suspendemos derechos políticos, pues seguramente que la democracia no es nuestro principal valor. Y solamente sugerirles que piensen la democracia no como un mecanismo para decidir quiénes son nuestros gobernantes, nada más, sino en toda su complejidad. Una democracia supone igualdad sustancial entre hombres y mujeres, una vida sin violencia, supone participación, supone educación cívica, pero no desde las escuelas, desde las casas, desde los salones. Y nada más. Y una pequeña recomendación, si quieren encontrar un autor mexicano que sabe de democracia, busquen a Mariano Otero. En sus obras completas hay un estudio preliminar que escribió Jesús Reyes Heroles, que es extraordinario. Una democracia mexicana, aquellos moderados que pudieron haber salvado este país. Gracias, amigos. Gracias, Martín. Bueno, yo antes de ya cerrar y despedir, yo cerraría o comentaría que pues, el derecho penal es un derecho político. En el derecho penal se ha encontrado, y no político de la polis, sino un político de que se ha encontrado una gran cantera de votos, dice Enrique Gimbernat. Y también, retomando un poco lo que dijo Martín al final, el derecho penal de un Estado, sus sanciones, su tipo de sanciones, su tipo de reacción, es una radiografía de su sociedad. Así como una sentencia es una radiografía de la jueza o juez que la dicta, el discurso que estamos dando aquí es una radiografía de nosotros. También, si queremos conocer qué tan libertadora o qué tan restrictiva, qué tan conservadora o violenta es una sociedad, hay que ver sus códigos penales y sus sanciones y sus reacciones como tal, ¿no? Hay un trabajo muy fuerte porque podrá darse una reforma, una modificación, comentamos, mejor en 300 años vamos a reencarnar y vamos a estar hablando de ese tema, van a ver, pero mientras se da, si es que se da ese tema, el punto es que podremos reestructurar constituciones, leyes y normas muy padres, pero si no trabajamos, como decía Martín, en la reestructuración mental de la sociedad en cuestión de democracia, no van a servir de nada las disposiciones normativas que se hagan, ¿no? Ahí tenemos el sistema acusatorio muy bonito, decía Walter, presunción de inocencia, derechos, ¿y qué? Desde el 2008 que empezamos poco a poco, ya estamos en el 2021 y los discursos que se escuchan es cámbienlo porque queremos volver al tema de tratar como no persona a las personas. Creo que es algo para reflexionar, algo que les dejamos, les agradecemos a todos y a todos habernos seguido, habernos escuchado, visto en este enlace. Espero que el programa deje una semillita, es la finalidad que tenemos aquí, dejar una semillita para que no crean en nada de lo que dijimos, más bien dudar de todo lo que dijimos, y ustedes mismos estén buscándole y generen nuevos y mejores ideas y mejores propuestas para tratar de transformar la realidad. Agradecemos a nuestros patrocinadores, a Krebs y a Aquelarre. Agradezco a Javo por su participación, a Walter, a César, a Martín. Gracias, camaradas. Gracias a todos y a todos. Pasen buena noche y nos vemos el próximo jueves. Gracias.